Desde el punto de vista ético, no existen diferencias entre las terapias médicas, es decir, el desfibrilador se puede equiparar a una ventilación mecánica. Si uno considera que se debe o se puede en un paciente concreto desactivar una ventilación mecánica, lo mismo ocurre con el desfibrilador. Lo que quiero decir con esto es que la mayor preocupación de la gente es si se puede considerar eutanasia o suicidio asistido el desactivar las terapias de un desfibrilador, y no es ninguna de las dos, porque el paciente no depende de esa terapia en ningún caso para sobrevivir. Nosotros simplemente lo que dejamos es que evolucione la cardiopatía y la enfermedad del paciente. Es decir, si nosotros en un paciente concreto nos planteamos apagarlas porque tiene una enfermedad terminal o está teniendo terapias que le resultan dolorosas, éticamente es aprobable el apagar las terapias. Y lo importante siempre es la autonomía del paciente, tiene que él saberlo y tiene que dar su autorización. Nosotros simplemente nos limitamos a informarles y son ellos, los pacientes, los que deciden. Y si no, el paciente no pudiera, sería en su caso la familia. La verdad que yo la pregunta la replantearía de otra manera. No es cuándo lo desactivaríamos, sino cuándo debemos plantearnos el que se pueda desactivar ese desfibrilador. Realmente es desde el principio, no al final, es desde el principio, desde el momento que indicamos un desfibrilador, un DAI, a un paciente. En el consentimiento informado debería constar que en cualquier momento el paciente puede decidir apagar esas terapias. Él debe saber que ese tratamiento tiene una utilidad, que si se lo hemos indicado es porque va a alargar su vida, pero que también, llegado un momento, puede tener terapias que le produzcan dolor o puede tener una enfermedad que ya ha cortado su vida y él ya puede decidir no querer tener activas esas terapias. O sea que en cualquier momento se puede apagar el desfibrilador, pero desde luego lo importante es la información. Debe saberlo desde el principio y eso continuamente. En las revisiones hay que recordárselo, saber que tiene esas terapias y que si él lo decide se pueden apagar, y siempre es una decisión suya. Muy interesante también la pregunta. No hay realmente un listado de situaciones que contraindican una terapia médica. Sabemos que siempre hay que individualizar. Lo que está claro es que este tipo de dispositivos, además de ser caros, también tienen unas implicaciones, como hemos dicho antes, en cuanto a que las terapias pueden producir dolor. Desde luego no deberían implantarse en un paciente en que la estimación de vida media es menor de un año. Eso en general es lo que suelen recomendar las guías. El problema está en que no siempre tenemos clara cuál es esa expectativa de vida. O sea, no siempre sabemos exactamente cuánto va a vivir ese enfermo. Tenemos a veces porcentajes. O sea, el 50% de los pacientes que tienen un problema como el suyo no sobreviven a un año. Entonces, a veces las decisiones son difíciles y se tienen que decidir individualizadamente entre varios médicos. Luego, otro problema es que no es una decisión definitiva. A veces está en una situación concreta el enfermo y no se implanta en ese momento. Imaginemos que tiene un cáncer y luego realmente supera ese cáncer, se le ha tratado el cáncer y ya se considera que ese cáncer está en remisión, se podría reevaluar la situación y a lo mejor en ese momento sí que implantarlo. O sea que siempre las decisiones no deben considerarse definitivas y deben reevaluarse en todo momento. Y otra cosa importante es que la edad en ningún caso es una exclusión de los enfermos a la hora de implantar este tipo de dispositivos. Casi siempre la gente más mayor tiene más comorbilidades y por tanto tiene una expectativa de vida menor, entonces pasará que hay casos de gente más mayor que es probable que no se lo indiquemos, pero no por la edad, sino por la comorbilidad que tenga.